Cuando Chelsea decidió adoptar a un bebé abandonado que encontró tirado en un bote de basura, nunca pensó que él sería el catalizador de un cambio importante en su vida. 3 años después, descubrió una verdad impactante que la llevó a otro cambio inesperado. Mientras los rayos del sol de la mañana caían sobre los botes de basura amontonados en la acera, Chelsea escuchó un ruido entre los contenedores. Asustada de que pudiera ser una rata enorme, se alejó arrastrando los pies, solo para ser sorprendida por el sonido de un bebé llorando. Los instintos maternales la hicieron superar todos sus miedos. Inmediatamente metió la mano en el bote, solo para encontrar a un pequeño ser humano envuelto en una suave manta. ¿Quién en su sano juicio abandonaría a un bebé en un cubo de basura?, pensó mientras levantaba al niño que lloraba. Ella llamó a un vecino, y él llamó a una ambulancia, que los llevó al hospital más cercano. Chelsea insistió en quedarse con el bebé mientras los médicos examinaban al pequeño. Hubo una gran sensación de alivio cuando le dijeron que estaba bien, pero ya la policía y los servicios de protección infantil estaban allí para ocuparse de la situación. Chelsea tuvo que responder muchas preguntas para las que no tenía respuesta, pero lo único que sabía era que iba a cuidar de este bebé hasta que encontraran a sus familiares. Sin embargo, las cosas no serían fáciles para ellos. Chelsea vivía una vida humilde en las afueras de una gran ciudad. Después de que la vida la derribó durante su adolescencia, no había terminado su educación escolar. Por lo tanto, el único trabajo que pudo encontrar fue trabajar en las calles como barrendera. No le pagaba mucho, pero al menos le daba un techo y algo de comer. La joven estaba decidida a hacer algo con su vida y ahora parecía que había encontrado exactamente el propósito que estaba buscando. Con una colocación temporal asegurada, Chelsea y William se embarcaron juntos en este viaje inesperado. La única razón por la que sabía su nombre era un brazalete caro que había encontrado alrededor de su brazo cuando lo sacó del bote de basura. No tenía muchos recursos, pero los agentes de protección infantil le consiguieron una subvención temporal para cuidar al bebé. Sin embargo, las cosas no fueron fáciles, ya que sus empleadores en la ciudad no tenían mucha compasión por su situación. Le dieron una semana de licencia, y al no poder volver a trabajar el lunes siguiente, la despidieron. Desesperada por encontrar algún tipo de ingreso, Chelsea comenzó a trabajar como limpiadora de casas. Aunque las circunstancias no eran ideales, tenía una amiga confiable en la pensión que cuidaba a Will cuando ella tenía que trabajar. Se quitó el valioso brazalete y lo escondió en lo profundo de su sencillo joyero. Si alguna vez necesitara dinero para el niño, vendería este precioso artículo. Después de casi un año, la búsqueda de los padres de Will llegó a un callejón sin salida y el Estado le ofreció a Chelsea la oportunidad de adoptar al niño. Sabía que si alguna vez llegaba el momento, la decisión ya estaba tomada. Él ya era su hijo, solo faltaba finalizar el papeleo. Lo hizo sin arrepentimientos. Cuando Will tenía unos 3 años, Chelsea empezó a buscar mejores oportunidades laborales. Le llamó la atención un anuncio en el que se pedía a una persona trabajadora que administrara y limpiara una casa. El salario era negociable, pero también había una vivienda disponible en el local. Aunque Chelsea tenía pocas esperanzas de calificar para el trabajo, inmediatamente llamó al número. Una voz áspera al otro lado le dijo que estuviera en dicha dirección en 2 horas para una entrevista. El hombre que abrió la puerta estaba claramente de mal genio e irritado. Él le pidió que se sentara y le preguntó sobre su experiencia. Cuando ella le dijo que había trabajado como limpiadora de calles por un tiempo, él levantó la vista brevemente y frunció el ceño. Con un coraje que Chelsea no sabía de dónde venía, se dirigió al hombre con voz firme. Sé que puede parecer que tengo poco que ofrecer, pero puedo asegurarte que soy una de las personas más trabajadoras y confiables que jamás hayas conocido. Si me das la oportunidad de probarte lo que valgo, nunca mires atrás. No te suplicaré, pero te pido humildemente que me des una oportunidad. Podría haber sido la determinación en sus ojos, pero el hombre la miró fijamente durante unos segundos y luego simplemente le preguntó cuándo podía empezar. Chelsea no podía creer su suerte cuando empezó a trabajar a la mañana siguiente. Prometió que ofrecería un alto nivel de trabajo, pero ella le hizo saber que tenía un hijo aún muy pequeño y que ella era la única que cuidaba de él. En los meses siguientes, Chelsea y Will se instalaron en la zona de servicio de la gran mansión. Pablo era un hombre tranquilo y estaba claro que estaba profundamente preocupado. La mayoría de las veces daba órdenes breves y luego se retiraba a un lugar solitario. Pero mes tras mes, él comenzó a simpatizar tanto con ella como con su hijo. Aunque Chelsea le dijo a Will que no molestara a Paul, a menudo la sorprendía cuando lo veía jugando a los pies de su empleador o incluso sentado en su regazo. Cuando ella se disculpaba y trataba de sacarlo, Paul le decía que dejara al niño en paz. Este pequeño de 3 años estaba ablandando lenta pero seguramente el corazón de un hombre que claramente estaba luchando contra algunos demonios. Una noche, cuando Chelsea estaba a punto de regresar a su habitación, Paul le preguntó si podía quedarse a comer con él. Ella quedó muy sorprendida, pero aceptó la invitación. Necesitaba refrescarse después del trabajo y sugirió encontrarse con él en 1 hora. Sigue tu propio camino, deja a Will conmigo, dijo con voz amistosa. Aunque Chelsea se mostró cautelosa, también estaba un poco emocionada.
Sabía que no tenía ninguna posibilidad, pero había desarrollado algunos sentimientos hacia su empleador. Simplemente disfrutaría la velada tal como era, un hombre agradecido por la vida que regresó a su hogar gracias a su pequeño. Chelsea no anticipó que Paul le abriría su corazón, pero a mitad de la cena, comenzó a compartir su historia sobre una chica que quedó embarazada de él en una etapa de su vida en la que las fiestas salvajes eran su escape de la presión de la vida corporativa. Sabía que no quería casarse con la muchacha, pero quería hacerse responsable de su hijo. Cuando la chica le dijo que quería abortar, él le ofreció dinero para seguir adelante con el embarazo. Después, criaría a su hijo. Ella aceptó los términos, dio a luz en un hospital elegante, pero cuando él vino de visita esa noche, ella había desaparecido con su hijo. A pesar de todo lo que hizo para encontrarlo, no quedó rastro de su hijo. No podía afrontar la vida y se convirtió en una persona terrible para trabajar. Comenzó a pasar más tiempo en casa aislado y nombró personas para dirigir sus empresas y administrar sus fortunas. Había perdido todo sentido de la vida hasta que Chelsea y Will entraron en su vida. Sabía que no tenía ningún derecho sobre ellos, pero por primera vez en 3 años, tenía una razón para vivir. Tal vez sea porque el nombre de mi hijo era William que me siento tan atraído por tu chico, pero no solo le tengo cariño a él, también me he encariñado contigo. Chelsea, sé que puede parecer muy inapropiado, pero creo que estoy enamorado de ti. Sé que he sido un hombre duro, pero te lo compensaré si me das una oportunidad. Chelsea estaba loca de alegría, pero entonces él reveló una verdad aterradora que hizo que se le congelara la sangre en las venas. Hice que le hicieran un brazalete de oro a William justo antes de su nacimiento. Quiero hacer un brazalete similar para tu Will, si me permites convertirme en su padre. De repente, Chelsea se levantó de un salto y salió corriendo de la habitación. Lo único que Paul podía pensar era que ella no sentía lo mismo, pero no podía entender por qué había dejado al niño atrás. Segundos después, regresó con el brazalete con el nombre William inscrito en el interior. Ella no tuvo que explicar nada. Inmediatamente comprendió que este pequeño niño al que tanto adoraba era de su propia sangre. Unas semanas más tarde, Will fue el portador del anillo en la ceremonia de boda. Paul no quería perder más tiempo, y ese día los tres se convirtieron en una auténtica familia, la que todos ellos siempre habían soñado. ¡Qué final tan increíble! ¿Habrías esperado alguna vez tal giro de los acontecimientos? ¿Cómo hubieras reaccionado en el lugar de Chelsea? Cuéntanos en los comentarios a continuación. Gracias por mirar y hasta la próxima.